Puerto Tena. Uy, sí, eso era terrible. Bueno, pero ¿cuáles eran los sitios? ¿El primero cuál es? Y entonces, Sonfonía. Sofonía, claro. Sí, Y estando en Sonfonía, claro, yo ya lo monto, comienzo a buscar el local y me encuentro el local. Me encantó que era un edificio, me enamoro de sus características porque yo siempre tenía una mirada alternativa, underground, contestataria de la salsa, era un hueco ahí y yo dije, me encanta para adecuarlo poco a poco lo que quiero. ¿Qué dirección era? Y resulta 50 que y... ya ¿50 y qué con qué? calle 58, 15, calle 58 con 15. Ok. En ese entonces no era lo que soy, ¿no? En ese entonces eso no era el hueco, eso era Chapinero, la zona residencial de Chapinero. Sí, claro. Divino No era lo que Salvador. es hoy, ni por el carajo. No, Divino Salvador. claro, Y eso. el Parque San Luis, que ese sí era bravo, el Parque San Luis. Sí, era muy ututuí. Pero no existía todavía los ropavejeros, que son los que traen esa venta de ropa de segunda, trae a indigencia, trae drogadicción, trae otras cosas y comienza a convertirlo en lo que es hoy, Sí, esa zona oscura. Y además de eso, todavía el presidente, el alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, en ese momento rompe la avenida Caracas y ya le pone unos especies de cuchillos, no me acuerdo cómo fue lo que sí, sí. colocó, y eso fracturó la comunicación del barrio con Chapinero Sí, sí, claro. y llevó a todo ese tipo de cosas que ya no sea pura, ¿no? Sea peligrosa, sea eh, eh, y cuando se cierra Sonfonía en sectores, cuando comienza toda esa depresión, ¿sí? Tocaba cerrar Sonfonía porque ya era peligroso, Sí, ya se era estaba volviendo peligroso. peligroso, aunque como yo, como yo le daba empleo a los agentes de ese sector, que resulta que yo sin saberlo, eran familiares de delincuentes de ese sector, yo no lo sabía, y lo Sí. supe fue por los emboladores de la 13 con 58, donde está la plazuela de la ETV, donde la gente se manda a los zapatos. Sí. Un día me estaban embolando los zapatos allí de un afán que yo iba por una reunión con corbata y traje entero y me he dado cuenta que no llevaba los zapatos embolados, cosa que nunca lo mando a hacer por fuera, siempre los hago yo. Y entonces el señor que me está embolando los zapatos me dice, yo sé quién es usted. Le digo, ¿y quién soy yo? Pues usted es el dueño del sitio allá abajo. Ah, ¿y cómo sabe usted? ¿Por qué? Porque es que usted le da trabajo a tal, a tal y a tal. Digo, no puede ser. ¿Y ellos quiénes son? Dicen, ellos son familiares de los que estamos aquí. Y nosotros somos los que manejamos todo este sector. Digo, no puede ser. Mira. Incluso ese día llegué y me dice, ustedes todos los días salen con su esposo y su hija. Los domingos, digo, a las tipos de 10 a 11 de la noche y se van por toda la 15 hasta la 70 Lo, en periódicos. lo Y tenían usted cuenta chequeado, hola, el qué tiempo, cosa, correcto, terrible. Oiga, España, el y tiempo, el espectador, el occidente, el pueblo, el heraldo, el mundo, el colombiano, el no, New York Times. Yo compraba todos los periódicos para leérmelos en la noche, de todas las noches. Y el tipo me dice eso, yo quedé frío. Yo dije, miércoles, esta gente sabe todo lo de uno, mano. es Google, era Google. Oye, y luego subes a la 15 y montas otro. ¿En dónde fue? Como en la 15, ese me acuerdo. ¿Cómo se llamaba ese? En la Yo, 15. no, de ahí me voy para no, allá me voy para la zona rosa, Ah, para la Rosa, ¿cómo se llamaba ese? donde yo también sofonía Ah, tú sigues con y el nombre. una casa que se adecua, tenía como 80 metros mucho lo que había hecho de plata y, y te cuento, Sonfonía, el original,
eso se manejaba como una tienda. Sí. Eso no había necesidad, entraba plata, pero entonces era exitosísimo, se vivía lleno, gente que hoy son políticos, artistas, famosas, periodistas, pasaban metidos ahí. Sí. Ahí se la pasaban metidos, pues cuando eran jóvenes. Llegaban allí pues por las relaciones anteriores que había tenido en la vida o porque ellos les iban llevando. ¿Y qué pasa? Y me voy para el norte, yo digo, bueno, yo voy para millonario con esto, yo voy para multimillonario. Y resulta que ya un sitio de 80 mesas, de tanto personal, orquesta en vivo, inventarios impresionantes, otro mantenimiento, servicios públicos más costosos. Óigase, yo no me había formado para España, ¿y usted por qué no llamó? ¿Por qué no llamó al Danilo a Mezquita? En un año. No llamó al Danilo, en un año. Chagüeva. En un año perdí todo lo que había hecho en 15 años. Claro, eso era meterse en otra vaina más grande y todo eso. Claro. Y luego de ahí. Cuando va en caída, ¿sí? Es más fácil frenar en la línea una tractomula. Ah, sí. Una tractomula desbocada. Cuando ya va para abajo, no hay nada que lo detenga. Anímicamente se viene uno al piso. Nada. Sí. Luego de ahí me voy, comienzo mi recorrido en la radio. Y en la radio. Y en las universidades. Y en las universidades y comienzo ya como disjockey en varias partes. Ok. Entonces tocó llamar a los amigos para que en las noches me dieran trabajo porque yo quedé como el niño Dios, hermano, quedé peladito. Sí. Y estando a un lado, yo trabajaba cuando yo trabajaba en Radionet, acababa de entrar, yo no llevaba más de 4 o 5 meses en Radionet, venía de Candela Estéreo, y entonces, estando en Candela Estéreo, yo presenté un proyecto a la Universidad Distrital, enterado por un amigo que ellos necesitaban montar una emisora. Me pasaron los términos de todo el asunto y yo elaboré todo el proyecto, el proyecto de montaje de la emisora Universidad Distrital. Lo único que yo no escribí fue la proyección electromagnética, porque para eso se requiere ser ingeniero de telecomunicaciones o electrónico. Todo el espectro electromagnético. No, electrónico. Sí. Y ese cálculo me tocó con ellos, contratar ese grupo de personas cuando me quedaban en el proyecto. Mi hermana me ayudó con todo el asunto de la sostenibilidad económica, financiera, y yo le daba la carreta ya de contenidos, de parrillas, de programación, cómo tenía que ser la emisora. Lo entrego yo, la universidad le encanta vaina, destinan recursos, montan todo, y cuando iba a arrancar la emisora, se presentó el problema del famoso asunto del miti-miti. Ah, sí, Saulo Arboleda. Saulo Arboleda. Eso. Entonces le retiran a la Universidad Distrital la frecuencia para dársela a un político a los que tenían que pagarle favores. La Universidad Distrital demanda el asunto. A mí no me pueden dar más trabajo, entonces yo termino en Radionet. Cortijo y su combo. Perdóname, termino en Radionet y estando en Radionet me llama un directivo de la Universidad Distrital y me dice: Fernando, mira,
ayúdanos con esto, porque la única persona que sabe, quien escribió todos estos contenidos fuiste tú, ¿por qué no nos ayudas? Vienes acá, hagamos algo, y lo que hago es asesorar a los abogados para que llenaran de contenidos la defensa. Sí. Con esa defensa la Universidad Distrital le gana al Ministerio de Comunicaciones todo ese pleito, no sé qué tribunal le da la razón, le tienen que devolver la frecuencia. Yo sigo en Radionet y un día de esos me llama este y me dice: Fernando, el proyecto tuyo lo puedes venir a llevar a cabo, ven, monta todo, contrata todo, destina todo, y me pongo en el proyecto de montar la Universidad Distrital. Soy yo su fundador, yo fui la persona que hice el proyecto. Buenísimo. Todo, y siendo alcalde de San Mocus, se inaugura, y yo soy su primer director de programación, porque como yo no estaba vinculado de planta, no podía asumir la dirección general de la emisora, y sí un comunicador social vinculado a la planta de nómina de la Universidad Digital. Pero el jefe de la emisora era Fernando España. Sí, sí. Y comenzó a diseñar todo, las parrillas de información noticiosa, cultural, musical, cómo tenía que ser la institucional. ¿Y aún funciona esa emisora? ¿Aún funciona, claro, cierto? Bueno, esa emisora, con ese diseño, llegó a estar entre las 12 emisoras de más audiencia de Bogotá, un lugar que nunca llegó a tener ninguna emisora universitaria en Colombia. Y el asunto fue el siguiente: yo diseñé una programación universitaria pensada en el estudiante universitario. Sí. Entonces, la programación musical tenía Charly García, Fito Páez, Toto La Momposina, tenía Aterciopelados, tenía... Incluso la gente de la salsa dice: ¿pero por qué no lo hiciste? Dice: pues que la emisora no es mía, la emisora es estatal y pública, y es del orden distrital, tiene que responder al ciudadano. Claro. No voy a montar una emisora de salsa. Yo mismo, para mí, mi programita es viernes y sábado, allá en un rinconcito, como toda la vida han sido los programas de salsa. ¿Qué hizo eso? Y además de eso comenzamos a trabajar los nuevos artistas: Chucky Town, Sistema Solar, bueno, ¿cómo es que se llama este muchacho? La 33. Cepeda, la 33, toda esa sonoridad, que pues en realidad es la primera emisora pensada en un público universitario. O sea, yo pensé universitario, que en este momento, ¿qué me gustaría escuchar? Yo partí de ahí. No era música clásica, no era jazz, no era la música, la cultural, hablándole, como la nacional, hablándole a los profesores, la docencia académica, no. Eso lo redujimos a los sábados en la mañana y los domingos en la mañana. No, era música. Entonces, para los estudiantes. Toda la semana la emisora... Claro, eso era otra. Oiga, España. España, espere tantico, mire. Es que yo lo llamaba para que promocionáramos el libro, el que acabas de sacar, pero lo que me estoy dando cuenta, España, es que nos debes un libro de todo lo que nos acabas de contar, Chirito. Eso sí tienes que aplastarte a escribirlo con pelos y señales. Si quieres, yo te presto esta grabación, Ala, porque es que ahí nos hiciste un libro. Entonces, para ahí, y este libro nuevo que acabas de sacar, la gente, ¿cómo se llama? Y la gente, ¿cómo lo puede conseguir, Fernando? El libro se llama, es el primer tomo, ¿sí?, de una saga. La saga se llama Saca las Bestias, y el primer tomo habla, se llama La Mancha, que en el fondo quiere decir un lugar inexistente. Sí. Porque en el fondo eso era un poco lo que pasaba con el Quijote de la Mancha. Y yo me leí el Quijote de la Mancha en algún momento importante, ya después te contaré qué hice con el Quijote de la Mancha, que fue golpe distrital impresionante. La lectura radiofónica de la Mancha. Y
Entonces se llama Saca las bestias, saca las bestias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Contar en este primer tomo Lugar de la Mancha cómo llegó la música cubana a Bogotá. Okay. Pero no la cuento desde un libro histórico musical, como literatura, política, sociología, etnomusicología, economía, agricultura, para contar la migración de las dos primeras migraciones de cubanos a Colombia, finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX. Sí. Como eso comienza a desarrollarse Colombia, los ferrocarriles, la navegabilidad en el río Magdalena y los ingenieros azucareros en las sabanas de Bolívar. Todo eso, digo, eso hay que contarlo de esta manera. Claro. Pero yo lo hago ficción, sí. Pero parto de la realidad, como intentando hacer una especie de realismo maravilloso o real mágico, porque es que resulta que el son cubano en vivo llega a Bogotá con un grupo, un sexteto de negros, hacia 1926, dirigido por un enano que se paraba en una butaca a dirigir el grupo. Cuando yo leo eso, digo, ¿qué es esta vaina? ¿Cómo que un grupo dirigido por un enano y 6 negros en Bogotá? Cuando Bogotá, ¿cómo era Bogotá? Era negros, una ciudad grisácea. Entonces yo dije, esto hay que fantasearlo. Buenísimo. No se puede contar así. Buenísimo, Claro. güey. Entonces, mira, la gente, ¿dónde lo puede comprar? ¿Dónde lo puede comprar, Fernando? No, conmigo personalmente. O sea, yo puedo poner, personal, pero yo puedo poner tu teléfono con el WhatsApp y toda la vaina y que la gente que quiera te llame y compre el primer tomo de Saca las Bestias. Oye, ¿y cuándo vas a sacar el otro, el que nos contaste hoy en toda esta charla? Ando en eso, ya estoy escribiendo el segundo tomo, estoy escribiendo en este momento 3 libros. Sí. Uno que es sobre el gran combo de público. Sí. Otro que yo creo que va a salir en estos días, que es el de Palmieri, por lo que acaba de fallecer. Buenísimo. Y el otro que es el tomo del libro. Ando en eso, en 3 libros escribiendo. Entonces, pero el que va a salir ahorita creo que es el de Palmieri. Listo. El que va a salir ahorita. Bueno, mira, Fernando, mira, ha sido una tarde buenísima, Chilito. Aprendimos de salsa, de lo que fue tu vida al agustiniano, tu paso por allá, las amistades, todo. Te queremos desear éxitos en todos tus libros, Ala, los compraremos, estaremos pendientes de la vaina, porque ya sabemos que el sinónimo de salsa en Bogotá es Luis Fernando España, un agustiniano que estuvo en la época de los 78, 79, el agustiniano que estudió con nosotros, que jugó en la pelota psicodélica ahí en el patio, que estuvo con el padre Bora, el padre Saturnino y todos, y es un piscuala, buenísima gente que hemos escuchado hoy en todo este programa. Te agradecemos mucho y mándales un mensaje. Gracias, mándales un mensaje a todos estos mugres. Bueno, un saludo para los agustinianos del alma. Cómo no recordar a esos años tan fabulosos en esa esquina de Bogotá, en ese colegio histórico, ahí pegado a la Luis Ángel Arango, a la Casa de la Moneda, a la iglesia de la Candelaria, que es tan importante esa fiesta para la gente del Caribe, por ejemplo. Mira, hasta eso. Sí. Y recordarlos a todos, el padre Saturnino, el padre Mora, los profesores. Recuerdo mucho lo cuando escucho la canción de Lavillos, que habla de donde cantan las ranas. Sí. Recuerdo que un compañero nuestro era el dueño de donde canta las ranas. El negro Alex. ¿Cuántas veces? El negro Alex. Bueno, todos, al Gordo Pérez, a Echeverry, a Orlando Mora, pues fuera de los que ya he mencionado, ¿no? Sí. Bueno, tantos y tantos. Fue, claro, sí, claro, y el jugar psicodélica
y haber representado al Agustiniano con en el equipo Bueno. de fútbol, cosa que muy poco sabía. Exacto, muy Yo poco era sabía. bastante reservado en muchas cosas, pero yo jugaba en el equipo, ¿no? Yo era uno de los jugadores. Incluso en esa época durante un tiempo fuera el único estudiante Sí, y estaba en el equipo porque casi todos eran egresados. sí, no. A mí me Pero sorprendía. ya luego entró, luego entró un pelado que no me acuerdo el nombre de él, que jugaba mucho y que era también estudiante, pero él era como de cuarto. Y Hernán lo tuvo que meter porque era demasiado bueno. ¿Florian sería Florian? Lo metió y no me acuerdo quién. Bueno, ya y luego también, ¿y sabes quién entró por esos días? Guillermo Bautista. Ah, claro, el de Santa Isabel también. Eso, que también jugaba mucho, Sí. fútbol. Pues bueno, España, qué Y bueno. otro, ¿El otro qué? ¿Ala? Échate el último qué? No, Lozano, el negro Lozano. Ah, el negro Lozano, por ahí, sí. que era también feliz, que andaba para allá y para acá, ¿te acuerdas? Sí, bueno, claro. Ese era el equipo. Sí. Era el equipo ala. Hola, España, pues muchísimas gracias, Chirito. Hemos tenido la tarde buenísima con todos estos recuerdos, con un tipo que jugaba fútbol y bailaba salsa como negro. Eso sí es una vaina que siempre se me queda en la cabeza. Chinito, un abrazo, te queremos mucho y estamos pendientes de ti, Chinito. Bueno, un abrazote. Muchas gracias. Bueno, bien, que estés muy bien.